¿Sabías que hay un versículo en la Biblia que parece esconder un secreto sobre el tiempo y la eternidad? Imagina por un momento un lugar donde no exista el ayer ni el mañana, donde el tiempo, tal como lo conocemos, no tiene sentido. ¿Podría Dios habitar en ese lugar? Hoy, exploraremos este fascinante misterio y descubriremos cómo esta comprensión puede transformar nuestra fe y nuestra perspectiva de la vida. La Biblia comienza con una frase poderosa: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero, ¿qué significa realmente en el principio? En Génesis capítulo 1, versículo 1, el término principio no solo marca el inicio de la creación, sino que también nos invita a reflexionar sobre lo que existía antes de que todo comenzara. ¿Qué hacía Dios antes del principio? ¿Qué significaba el tiempo para él? Estas preguntas han desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos, y hoy vamos a desentrañar algunas respuestas. Para entender esto, primero debemos recordar algo fundamental: Dios no está limitado por el tiempo ni el espacio. En el Salmo 90, versículo 2, se nos dice: desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí, la eternidad de Dios queda claramente establecida. Esto significa que antes de que existiera la primera estrella, antes de que el universo se formara, Dios ya era. No había un antes para Él, porque Él es el principio y el fin. Ahora, reflexiona conmigo: si Dios existía antes de todo, ¿qué propósito tenía su existencia? La Biblia nos ofrece pistas intrigantes. En Juan capítulo 1, versículo 1, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este pasaje nos habla de Jesús, quien estaba con Dios desde la eternidad. Esto implica que Dios no estaba solo, sino que vivía en una perfecta comunión dentro de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta relación de amor eterno y perfecta armonía es una revelación poderosa sobre la esencia misma de Dios. Pero aquí surge una pregunta fascinante: ¿por qué un Dios eterno, autosuficiente y perfecto, decidió crear el universo y a nosotros? ¿Qué motivó a un ser que no necesitaba nada a hacer algo tan extraordinario? La respuesta está en una de las verdades más profundas de la Biblia: Dios es amor. 1 Juan 4, 8. El amor de Dios no es estático ni egoísta, es expansivo y generoso. Por eso, Él decidió crear un universo donde pudiera compartir su amor y gloria con nosotros. Imagínate por un momento la vastedad del universo: miles de millones de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas. Ahora piensa que Dios creó todo eso no porque lo necesitara, sino porque quería que tú y yo existiéramos, que fuéramos parte de su historia eterna. ¿No es esto asombroso? Además, antes de la creación, Dios ya había planeado nuestra redención. En Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, se nos dice que Jesús es el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo. Esto significa que antes de que existiéramos, Dios ya sabía que necesitaríamos un Salvador. Su amor por nosotros es tan profundo que estuvo dispuesto a pagar el precio de nuestra redención incluso antes de que pecáramos. Volviendo a la pregunta central: ¿quién era Dios antes de todo? La respuesta no solo nos lleva a reconocer su eternidad y omnipotencia, sino también su humildad. En Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, leemos que Jesús, siendo Dios, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Este acto de humildad nos muestra un aspecto fundamental de la naturaleza divina: un Dios que, a pesar de su grandeza, está dispuesto a acercarse a nosotros y compartir nuestra humanidad. Este entendimiento de Dios como eterno, amoroso y cercano tiene un impacto profundo en nuestra vida diaria. Nos recuerda que no somos una casualidad en el universo, sino parte de un plan eterno diseñado por un Dios que nos ama más allá de lo que podemos comprender. Como dice Jeremías capítulo 29, versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ahora que hemos reflexionado sobre la eternidad de Dios y su existencia antes del tiempo, es importante detenernos en un punto crucial: ¿qué significa para nosotros que Dios exista fuera del tiempo y del espacio? En 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, encontramos una declaración sorprendente: para el Señor, un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto nos recuerda que el tiempo, tal como lo entendemos, no limita a Dios. Él ve el pasado, el presente y el futuro simultáneamente, como un tapiz completo. Imagina que tu vida es una pieza de ese tapiz eterno. Cada decisión que tomas, cada experiencia que enfrentas, forma parte de una obra maestra diseñada por el Creador. A veces, como seres humanos,
podemos sentirnos perdidos o inseguros, especialmente en momentos de dificultad. Sin embargo, la eternidad de Dios nos asegura que Él ya conoce el desenlace y que todo está bajo su control. En Romanos capítulo 8, versículo 28, se nos promete: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto incluye tanto las alegrías como las pruebas que enfrentamos. Reflexiona por un momento. ¿Cómo cambia tu perspectiva saber que el Dios eterno está trabajando incluso en los momentos más oscuros de tu vida? Ahora bien, otra cuestión intrigante es cómo un Dios tan grande y eterno puede relacionarse de manera personal con nosotros. Este es uno de los misterios más maravillosos de la fe cristiana. En el Salmo 139, versículo 13, el salmista declara: Tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Este versículo nos muestra que el Dios que creó las galaxias también conoce cada detalle de nuestra existencia. Él no es un Dios distante, es un Padre amoroso que cuida de nosotros con atención infinita. Pero, ¿por qué Dios se preocupa tanto por nosotros? La respuesta nuevamente se encuentra en su naturaleza. Dios no solo es eterno y poderoso, también es profundamente amoroso. En Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5, se nos dice: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Este amor incondicional es la razón por la cual Dios eligió relacionarse con nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. A medida que seguimos explorando quién era Dios antes de todo, también debemos considerar su soberanía. Todo lo que existe fue creado por su palabra. En Génesis capítulo 1, versículo 3, leemos: Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Este simple acto nos revela el poder absoluto de Dios. Pero lo más increíble es que este poder no se usa para imponer miedo, sino para mostrar su gloria y amor. En Colosenses capítulo 1, versículo 16, se nos dice: Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Esto significa que toda la creación, incluyendo nuestra vida, tiene un propósito: glorificar a Dios. Pero aquí hay algo más profundo para reflexionar. ¿Cómo respondemos a esta verdad? Si todo en el universo fue creado para reflejar la gloria de Dios, ¿estamos viviendo de una manera que cumpla con ese propósito? En Miqueas capítulo 6, versículo 8, se nos da una guía clara. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este llamado nos invita a vivir una vida que refleje el carácter de Dios en todo lo que hacemos. Otra cuestión fascinante sobre quién era Dios antes de todo es su perfecta sabiduría. En Romanos capítulo 11, versículo 33, Pablo exclama: «Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios! Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos». Esto nos recuerda que incluso cuando no entendemos por qué ocurren ciertas cosas en nuestra vida, podemos confiar en que Dios tiene un plan perfecto. Un ejemplo claro de esto es el plan de salvación. Antes de que el pecado entrara en el mundo, Dios ya había preparado el medio para redimirnos. En 1 Pedro capítulo 1, versículo 20, se nos dice que Jesús fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Este plan revela no solo la sabiduría de Dios, sino también su gracia infinita. Reflexionemos sobre esto. Si Dios planeó nuestra salvación desde antes de la creación, ¿qué significa eso para nuestra relación con Él? Significa que somos profundamente amados y valorados. Cada uno de nosotros tiene un lugar especial en su corazón y en su plan eterno. A medida que nos acercamos al final de este viaje, es importante recordar que la eternidad de Dios no es solo un concepto teológico, es una verdad transformadora. En Isaías capítulo 40, versículo 28, leemos: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo nos anima a confiar en Dios, sabiendo que su poder y sabiduría son inagotables. Entonces, ¿cómo respondemos a todo esto? En Hebreos capítulo 4, versículo 16, se nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este es un llamado a vivir en comunión con Dios,
sabiendo que Él está siempre dispuesto a escucharnos y ayudarnos. Finalmente, quiero dejarte con una pregunta. ¿Cómo impacta esta comprensión de quién era Dios antes de todo en tu vida diaria? ¿Te anima a confiar más en Él, a buscar su guía y a vivir para su gloria? Si este mensaje ha tocado tu corazón, no guardes esta verdad solo para ti. Compártela con otros, porque el Dios eterno desea que todos lo conozcan y experimenten su amor infinito. Y recuerda, el Dios que existía antes de todo sigue estando contigo hoy, guiándote, amándote y llamándote a una relación más profunda con Él.